Historia del Estado y el Derecho. Bienvenidas y bienvenidos al curso Historia del Estado y el Derecho que estaremos impartiendo en este primer semestre del año 2023. Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Relaciones Internacionales de la Universidad Americana les damos la más cordial bienvenida. La importancia de la asignatura Historia del Estado y el Derecho tiene su relevancia en que mediante el estudio de esta asignatura se logra la inserción de los estudiantes en el universo de las ciencias jurídicas y de otras carreras como diplomacia y relaciones internacionales, entre otras. Analizaremos las instituciones políticas y jurídicas desde la aparición del ser humano en la sociedad primitiva, pasando por los primeros estados llamados despóticos orientales, Egipto, la India, China, entre otras, los estados esclavistas en Grecia y Roma, las características de la sociedad germánica, el sistema feudal en el medievo, hasta el surgimiento del Estado del Derecho moderno como resultado de la Revolución Francesa. Estudiaremos las características generales de las sociedades precolombinas americanas, el proceso de formación y desarrollo del Estado del Derecho en Nicaragua, donde observaremos una lucha permanente de las clases sociales, el interés de la clase dominante en asegurarse el control del Estado y el derecho para el logro de sus objetivos y fines. Así lo decían los tratadistas y filósofos marxistas. Estudiaremos las relaciones, cambios y transformaciones que se han operado en la sociedad con un espíritu de síntesis permanente, de análisis dialéctico que nos permitan poder considerar cómo es que ha surgido y se ha desarrollado el Estado del Derecho. Su génesis, desarrollo, tanto del Estado del Derecho como elementos superestructurales de una sociedad en cada una de las distintas épocas del proceso histórico de la humanidad. Visualizaremos la conexión entre el fenómeno político y jurídico para poder apreciar la interacción que existe entre Estado y derecho. Vamos a considerar los hechos políticos y jurídicos del pasado como todo un sistema unitario e integral que se expresa y representa en cada una de las sociedades, siendo la sociedad romana una de las mayores que han influenciado en el actual derecho. Pretendemos que el estudiante que se inicia en la carrera de Derecho, Diplomacia y Relaciones Internacionales analice y comprenda el origen del Estado y el derecho, sus cambios, sus constantes adecuaciones, tomando como punto de referencia la organización social, las instituciones políticas, las fuentes jurídicas que han servido como base para el desarrollo de las distintas ramas del derecho. Apreciaremos cómo y por qué surgieron las normas, en qué contextos esas fuentes se fueron desarrollando. Haremos una retrospectiva valorando el derecho como un objeto cultural que se va identificando en cada sociedad, en cada cultura. Así, esta asignatura es introductoria y pertenece a la función técnica de la carrera que estamos estudiando. De tal manera que la historia del Estado del Derecho podemos definirla como una ciencia que estudia el origen, el desarrollo y las transformaciones del Estado y el derecho como fenómenos propios superestructurales e instrumentales de la sociedad, que tienden en íntima relación a crear, mantener y defender un orden justo en la misma sociedad que permita al hombre su realización plena como miembro de una comunidad. Esa es una definición que aparece. Yo corregiría que permita al ser humano para ser inclusivo. Nos muestra esta primera diapositiva ese proceso evolutivo de la transformación del mono en hombre, del antropoide, como lo vamos a estudiar en la primera unidad, el surgimiento de la sociedad primitiva, analizando algunas tesis alrededor
de la creación y de la aparición del ser humano. Y su desarrollo ulterior con el descubrimiento del fuego, del arco, los primeros instrumentos descubiertos y que condujeron a una transformación radical en el pensamiento y en el modo de actuar del ser humano de esa época de la comunidad primitiva. Luego van a aparecer estos llamados estados despóticos orientales en la India, en China, en Egipto, en Babilonia, en Mesopotamia, en Asiria, en Caldea, en Israel, etc. Y vamos a organizar cómo pasaron de la organización social a constituir una organización política y cuáles fueron sus primeras expresiones jurídicas, hasta llegar a Roma en sus distintos periodos, a Grecia, esa forma de territorialidad vinculada en algún momento y desvinculada en otros, y creando dos ligas o dos uniones, las primeras expresiones de unidad, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, una liderada por Esparta y otra liderada por Atenas. El gran aporte del derecho romano y el gran aporte de la democracia en el caso de los griegos. Pues analizaremos estas dos poliestados en Grecia, como fueron Esparta y Europa. Luego pasaremos a la sociedad medieval, a la sociedad feudal, producto del cambio. El esclavismo va a caer, va a sucumbir y va a aparecer un nuevo modelo político, económico y social. Entonces va a cambiar la estructura organizativa de la sociedad y por lo tanto el Estado se dice que de alguna manera se desaparece, pero no es que desaparezca, lo que pasa es que se disuelve o se disgrega en una serie de traslado de competencias porque el monarca ya no puede controlar ese vasto territorio. Entonces la única manera es asignarle esa función pública que antes tenía de cobrar impuestos, de impartir justicia, de crear leyes a un señor feudal. Y se van a desarrollar nuevas relaciones entre los siervos y los señores feudales. Van a haber relaciones feudo-vasalláticas. El contrato de vasallaje va a ser fundamental. Se dice que esta etapa es de retroceso, es de oscurantismo. La Iglesia Católica lamentablemente jugó un rol bastante criticado y cuestionado con el Tribunal Inquisitorio, y de tal manera que este periodo, todo lo que se había avanzado con los antiguos estados estudiados, Roma, Grecia, etc., prácticamente hay un retroceso. Y esa fue la sociedad feudal. No obstante, sí hubieron algunos aportes, como van a aparecer el derecho laboral, el derecho mercantil incluso, y el derecho en el seno de este sistema feudal. Se van a producir ese gran enfoque de derecho mercantil, derecho internacional privado, incluso derecho laboral. Muy interesante lo que vamos a analizar. Pasaremos al Estado de Derecho moderno, obviamente tomando como referencia las primeras revoluciones, la Revolución Inglesa, llamada una de ellas la Revolución Gloriosa, liderada y luego van a aparecer la primera expresión de del otorgamiento de derechos con la Carta o Magna Carta o Carta Magna, donde los sublevados van a pedirle al rey Juan sin tierra determinados privilegios. Y entonces va a aparecer el primer instrumento, luego van a aparecer ya en Estados Unidos los Bill of Rights, las Blue Laws, las leyes azules, como le llamaron. Entonces se van a dar estas tres revoluciones en Inglaterra con Oliver Cromwell, en Estados Unidos la Revolución Norteamericana de 1776 para liberarse del Imperio Británico, y luego se va a dar la gloriosa Revolución Francesa en 1789, donde vamos a analizar esos grandes principios, libertad, igualdad y fraternidad. Y no solo eso,
el cambio fundamental que se va a dar, donde va a aparecer el constitucionalismo, la codificación, el Código de Napoleón, uno de los grandes aportes que todavía perdura y del cual influenció en nuestras legislaciones en nuestro continente. Luego pasaremos a estudiar la organización social y las expresiones jurídicas de nuestras grandes culturas en América. No porque, debo aclarar que no es que únicamente han existido estas. Nos concentramos en Azteca, Maya y Inca, pero en Estados Unidos y lo que es Norteamérica, Canadá, existieron grandes civilizaciones, grandes grupos, que sería interesante estudiarlos. Por razones de tiempo no le dedicamos. Nos dedicamos a estudiar mayas, aztecas e incas, todos sus grandes aportes en nuestro continente. Luego pasamos a nuestro país, Nicaragua. Cómo aparece y cómo se desarrolla el Estado de Derecho. Por supuesto, es todo un proceso que se va a dar, ahí como mostramos en este slide, y es una tesis de la cual yo en próximos textos estaré desarrollando con mayor amplitud, en el sentido de que esa gran oleada del norte hacia el sur, como vemos desde Soconusco, la parte hoy de la parte del primer estado en México, que encontramos después de Guatemala, digamos en este territorio de Tuxtla, y los dioses le dijeron a los náhuatl y a los chorotegas, a los mangues, que no se doblegaran, que no se sometieran a los aztecas, que se había convertido en el gran imperio de Texcoco, ¿verdad? La triple alianza de Texcoco. Y obviamente esos pueblos náhuatl y mangues van a emigrar hacia el sur y van pasando por la parte del Pacífico de Guatemala, El Salvador, creando algunos cacicazgos, como el caso de El Salvador, de Cucatlán, en Honduras, los chorotegas fuertes ahí en Choluteca. Pero la mayor parte de la migración logró incluso llegar hasta las fronteras entre Costa Rica y Panamá. Luego se regresaron y se asentaron en gran parte del territorio nicaragüense y de lo que es Costa Rica, que antes fue Nicaragua, que era Guanacaste. Ahí se desarrollaron porque sus dioses les dijeron que buscaran un asentamiento donde había agua dulce y unas grandes montañas, que eran los dos volcanes que están en nuestro lago de Nicaragua, Concepción y Madera se refería. Entonces, mi tesis es que los grupos locales que existían en el Pacífico, en la orilla de los ríos, en la orilla de la laguna, fueron desplazados hacia el norte, hacia la parte central, por estos grupos que llegaron. Yo diría que fueron los primeros conquistadores, porque nuestros grupos autóctonos fueron obligados a migrar hacia adentro. La parte del Caribe tiene otra razón histórica, porque según se dice, todos los grupos de Caribe es una descendencia migratoria desde grupos venezolanos, chicha, fundamentalmente de Colombia y Venezuela, que fueron pasando por la parte caribense de lo que es hoy Panamá, antes eso era Colombia, hasta llegar a Belice. Como vemos, pues tienen otra fisonomía y sus características muy particulares. Luego se fueron mezclando con el negro africano propiamente, producto al tráfico de esclavos, tanto de ingleses como de españoles, e incluso portugueses y otros. De tal manera que entonces la fisonomía del desarrollo de nuestros pueblos en Nicaragua tiene esas particularidades. Nicaragua, Chorotea, Sutiagas, Matagalpa, indios de Ceba, entre otros, van a ir construyendo la base, pues, fundamental de nuestros pueblos originarios. Y que luego, lamentablemente, pues como sabemos, vendrá la conquista a partir de las bulas papales, de todo el argumento jurídico y religioso que le dan a España y Portugal, y pues llegarán los españoles
a conquistar nuestros territorios. Y aparecerán los virreyes, los gobernadores y todas estas instituciones coloniales que vamos a analizar en su oportunidad. Y todo un derecho castellano, todo un derecho indiano, y van desapareciendo nuestra cultura, nuestras normas propias de nuestros pueblos originarios, y se va imponiendo este derecho que se llamó derecho indiano, pero que era un derecho castellano, pues exportado de la metrópoli y aplicado, y todos los vejámenes que hemos conocido a lo largo de la historia. Pero bueno, nos centraremos en la parte de esas instituciones que se van a expresar en nuestro país, como provincia, como parte de la Capitanía General de Guatemala, que a la vez era parte del virreinato de Nueva España, que es hoy México, ¿verdad? Su sede era México. Llegaremos entonces al proceso de independencia de nuestra región centroamericana, las 5 repúblicas, en 1821, el 15 de septiembre de 1821, y se va a crear ahí todo un proceso, como le llamaron, el Acta de los Nublados, algunos países queriéndose, incluso en Nicaragua, 2 posiciones, una queriéndose anexar al imperio de Agustín Iturbide y otro pretendiendo formar una república, unas provincias unidas centroamericanas. Efectivamente, desde 1821 hasta 1838 se hizo el intento de crear unas provincias unidas, una república federativa, y se destacaron grandes integracionistas como Morazán, entre otros. Y ese proceso de independencia, pues, nos llevó a ese proceso de integración regional con una república federativa, con una constitución federal, de la cual Nicaragua formó hasta cierto tiempo, y en 1838 pues nos separamos y creamos el Estado Libre y Soberano de Nicaragua. Y ahí pues vendrá todo un proceso de cambio, ¿verdad? A partir de estas provincias unidas de Centroamérica hasta 1838, y luego pues tendremos un periodo de gobiernos conservadores, los llamados 30 años de gobiernos conservadores. Vendrá una revolución liberal en 1893, una nueva constitución llamada la Libérrima, y luego pues vendrá un periodo de mucha inestabilidad política, como lo hemos tenido en nuestra historia, y a partir de la guerra entre un grupo liberal y otro conservador, Timbuctú de Calandraga, leoneses de granadinos, disputándose por el poder político, cada uno con su ejército, y vendrán las intervenciones norteamericanas, ya sea en 1912, 1927 y 1933. O sea, la presencia del general y héroe nacional Augusto César Sandino va a ser relevante en la lucha antiimperialista. Ya antes se había producido la guerra nacional en 1856 para sacar a William Walker, precisamente producto de la misma crisis interna. Fueron los liberales, el ejército liberal, que a través de una contrata con Byron Cole, trae cola a Walker, un periodista, abogado, aventurero, filibustero neoyorquino de los estados del sur, que querían convertir no solo Nicaragua, perdón, sino Centroamérica en general en un estado más esclavista de la Unión Americana. Y entonces, ese va a ser el matiz de nuestro periodo de desarrollo y consolidación del Estado. Se van dando una serie de reformas legales. Precisamente con Zelaya se va a dar un Estado nacional, y eso es fundamental, trascendental para el país. El Código Civil, que lo tenemos vigente todavía desde la época de Zelaya. Y obviamente la lucha sandinista, la lucha de Sandino para sacar a los americanos, va a crearse entre la perspectiva de una estabilidad del país. Lamentablemente aparecerá la dinastía somocista,
eliminando físicamente a Sandino, en contubernio con los americanos, y vendrá otra fase de la lucha del pueblo hasta el derrocamiento del somocismo en 1979 con la Revolución Popular Sandinista. Y a partir de ahí pues, tendremos una serie de ajustes, de cambios en el funcionamiento del Estado desde 1979 hasta la fecha, y donde pues, se ha utilizado la Constitución, instrumentos legales para hacer los ajustes, las transformaciones en el desarrollo del Estado del Derecho. Entonces tenemos 4 poderes: un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder electoral muy particular de Nicaragua. Hay otros países que el poder electoral no existe, es un instituto federal. Otros países lo que existe son los 3 poderes antes indicados, excepto el poder electoral. Y entonces analizaremos todo el funcionamiento del Estado del Derecho en Nicaragua a la luz de todos estos acontecimientos y referentes históricos que nos sirven como para fijar en perspectiva los hechos jurídicos y políticos. De tal manera que les damos la bienvenida, les deseamos mucho éxito y muchas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias y estaremos atentos al desarrollo de nuestra asignatura.